esta sesión de hoy nos acompaña Jaime Durán Barba, quien va a tener su exposición, y recordarles que esta sesión no es la última. El día de mañana tenemos la última sesión con la doctora Nieves Lagares de la Universidad de Santiago de Compostela a las 10 de la mañana. Por la diferencia horaria hicimos este cambio de horario. En esta oportunidad nos repetimos con Jaime Durán por sus conocimientos y porque el año anterior fue muy demandada su conferencia. Tuvimos muchísimas visitas luego en las visitas al Facebook Live, y siempre es un gusto tener a uno de los más importantes consultores políticos de América Latina y que sea un ecuatoriano. Simplemente darles una pequeña biografía de Jaime para quienes no lo conozcan. Jaime Durán Barba es fundamentalmente uno de los fundadores de la consultoría política en nuestro país y en América Latina. Hizo estudios de Derecho, Filosofía, Sociología e Historia. Fue director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Fue ministro de Presidencia del Ecuador y ha sido condecorado por el gobierno brasileño con la Orden Nacional do Cruzeiro do Sul en el grado de Gran Cruz. En 1980 inicia la carrera como consultor y funda la encuestadora Informe Confidencial, la cual la dirige hasta 1998. Además, es profesor de la George Washington University, es miembro del Club Político Argentino y semanalmente es columnista del periódico Perfil de Buenos Aires, y que se lo puede consultar digitalmente. Actualmente asesora a candidatos y mandatarios de varios países de América Latina. Tiene muchas publicaciones, entre las más importantes son fundamentalmente Mujer, Sexualidad, Internet y Política y El Arte de Ganar. Además tiene otros dos títulos más y siempre está en procesos de renovar la bibliografía propia y de generar nuevos textos junto con Santiago Nieto, socio. Y además hay un libro muy clásico de Jaime en coautoría con Joseph Napolitan que se llama Los 100 peldaños al poder. Para mí es un honor presentar a Jaime, a quien conozco de varios años y de quien he aprendido mucho en estos temas de la comunicación política y las encuestas. Sin más, darle la palabra a Jaime y vamos adelante con su participación. Recordarles que cualquier pregunta la canalizamos por el chat y yo la leo para hacerles llegar a nuestro expositor. Buenas tardes y Jaime, tienes la palabra. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y sí, el libro Mujer, Sexualidad, Internet y Política, lo publicamos después de la campaña mexicana de 2003, en donde pudimos hacer una gran cantidad de investigaciones y ratificamos sospechas que ya teníamos antes sobre nuevos comportamientos de los electores que estaban transformando mucho las campañas electorales. Centralmente, la implantación de valores femeninos en la sociedad occidental y el impacto de la Internet en la política. La campaña se realizó en el año 2003. Recién en el 2007 la Internet se desarrolló y aparecieron todas las plataformas actuales y demás. Cuando escribimos este libro estaba la cosa empezando. Pero fue un libro premonitorio de alguna manera de lo que se venía. Después hemos trabajado mucho en diversos países. En Argentina tuvimos la posibilidad de trabajar con mucha gente muy preparada, muy valiosa, y seguir ahondando en esto que se fue profundizando y transformando no solo la política, pero también la vida de la gente hasta este momento. La tercera revolución industrial es la revolución que tiene como base la aparición de las computadoras, ocurrida a mediados del siglo pasado,
y después la implantación de la Internet. Esta tercera revolución industrial, nos acordamos de la primera con la máquina de vapor, la segunda con la difusión de la electricidad, y esta tercera ha alterado absolutamente todo. Estaba alterando todo. Había ya una polémica importante entre académicos que discutían sobre este tema. Fue muy importante un paper que se llama La revolución no puede ser tuiteada, que desató toda una polémica entre profesores de Stanford, Harvard, la George Washington, que está en parte en la revista The New Yorker. ¿Qué mismo pasa con esto de la Internet? Los cambios son radicales en todo y también en lo que tiene que ver con el centro de esta conversación, que son las rebeliones, las crisis políticas contemporáneas. Hay una deformación en nuestro criterio de pensar que existe marketing político. Nosotros creemos que la política no es marketing, no es publicidad, es comunicación. La comunicación explica todo. La política es comunicación. No existió democracia mientras no fue posible que personas se puedan comunicar a distancia. Y la evolución de la política es la evolución de la comunicación humana. Comunicación que empieza hace muchos años. Hace 320 millones de años asomaron los sinápsidos, que son los primeros mamíferos, que desarrollaron un cerebro. ¿Para qué? Un cerebro que pretendía ayudarles a sobrevivir. A veces tenemos una deformación de estos últimos días pensando que el cerebro sirve para buscar la verdad. Y no es así. Llevamos cientos de millones de años desarrollando este cerebro que usamos los Homo sapiens para tratar de sobrevivir simplemente. Cuando aparecimos éramos muy chiquitos y el mundo estaba controlado por dinosaurios y seres enormes, entonces era muy peligrosa la vida. Nuestro cerebro se desarrolló ayudándonos a recoger información por cantidades de vías. Cuando usted entra a un local, yo viajo permanentemente, cuando llego a un barrio de un país que no he conocido antes, mi cerebro absorbe una enorme cantidad de información, enorme, mucho mayor que la que yo registro conscientemente. Los psicólogos han estudiado esto. Hay al menos 10 vías de recolección de información, que es automática, que no tiene que ver con que leemos algo, ni que con que entendemos algo. No leemos, no oímos palabras siquiera, sino que percibimos un conjunto de imágenes y sonidos automáticamente. El año pasado, con frecuencia, cuando llego a un barrio de un país desconocido, ingreso al barrio y siento que es peligroso. Regreso a ver, digo, esto no está bien, me voy. Soy un viajero impenitente, nómade, y he desarrollado más ese sentido. Rápidamente me doy cuenta de que hay algo peligroso y me voy. No podría decir qué, si fue la falta de luz, si fue la facha de las casas, de las gentes, pero uno percibe que es peligroso y no se equivoca. Estas informaciones que da nuestro cerebro, que recoge nuestro cerebro, son buenas. Lo mismo les pasa a los electores cuando hacemos una campaña electoral. Muchos de ellos le ven a un candidato y sienten que es peligroso, sienten que es mentiroso. Y eso puede o no ser cierto, pero cuando el candidato al que yo asesoro, el presidente al que yo asesoro, proyecta esa imagen de peligrosidad, de maldad,
tengo que saber que eso es así. Hay muchos métodos científicos para estudiar. En el equipo nuestro, que dirigimos Santiago Nieto y yo, en el que está Roberto Zapata, José Gentes, tenemos una psicóloga espectacular que se dedica a eso. Ella lo que hace es analizar qué es lo que transmite el candidato más allá de las palabras. En las candidaturas que consideramos importantes, ella viaja a cualquier país en el que estemos y ayuda a eso. Analiza qué es lo que el candidato transmite más allá de las palabras, con sus ojos, con sus gestos, con el tono de su voz, con su respiración, que es importantísima. Porque somos eso, somos sinápsidos desarrollados, que percibimos el mundo de una manera mucho más compleja que las palabras. Eso de las palabras es muy reciente. Si acaso podemos remontarnos al tiempo de los griegos, que son 2500 años, 2000 años, nada comparado a los 300.000 años en que nuestra especie vive en el planeta. Nos comunicamos de maneras muy complejas y eso se fue desarrollando más con la Internet. Actualmente hemos pasado de la música monofónica a la polifónica. Yo soy un fanático de la música, tengo una colección enorme de música monofónica. La primera etapa de la música sagrada de los cristianos era hermosa. Yo tengo la Misa de Ángelis, la oigo con relativa frecuencia, monofónica. Es una sola melodía y nada más que una, entonada normalmente por un sacerdote que canta los himnos. Pero de eso pasamos a la polifónica. Pasamos a una orquesta en la cual cada instrumento toca algo. Algo los violines, algo la percusión, algo los vientos. Y de ese conjunto se comunica la novena sinfonía de Beethoven. Esa es la música polifónica. Actualmente estamos en eso. Vivimos inmersos en una sociedad en la que hay cantidades de estímulos de toda orden. Sonidos, música, imágenes, etcétera. Y el elector, y debemos saberlo eso cuando hacemos una campaña, el elector está inmerso en ese mar de estímulos. Un mar de estímulos que hace mucho más difícil la comunicación de la campaña. Tomemos en cuenta que estos procesos son inconscientes. No es algo que uno le ve al candidato Pedro y dice, este es mentiroso. No. No puede argumentar el por qué, pero le ve y dice, este es mentiroso. O sea, son procesos de información profundos e inconscientes. Pasa algo semejante con los principios. La política democrática empezó a desarrollarse hace pocos días. Con la Revolución Francesa empezó el desarrollo de esa cosa. En el siglo XIX se desarrolló de manera muy primitiva. Y ahí vinieron una serie de teorías del buen salvaje, del pacto social, Hobbes y demás. Y las gentes que creen en religiones creían que los dioses, cada uno el suyo, les habían dado mandamientos o normas en la antigüedad. Lo que ocurre ahora es que con el enorme desarrollo de la ciencia, que ha tenido en los últimos 10 años un desarrollo mayor que el que tuvo en toda la historia de la humanidad, que se acelera todo el tiempo, se han seguido haciendo estudios. Y el parentesco nuestro con los otros animales es demasiado grande. El bonobo es un tipo de chimpancé, el más cercano a nosotros. Realmente del bonobo nos separan un 4% de genes nada más. El 96% de genes los compartimos plenamente. Con otros simios tenemos mayor distancia, 5%, 6%. Pero en muchos estudios que se han hecho, y centralmente en el libro El bonobo y los 10 mandamientos, que es un libro genial, de Baal descubre que los 10 mandamientos están en los bonobos.
esos 10 mandamientos que según la religión judía Dios le entregó a Moisés, eso está en la mente de la gente. Y han seguido los estudios, sobre todo hechos por el Instituto Max Planck de Leipzig. ¿Y qué nos dicen esos estudios? Que incluso muchos de nuestros principios políticos están en los monos. Tengo decenas de ejemplos de esto, pero he traído esta vez el de la justicia. Nosotros decimos, la idea de la justicia social es algo que surgió con la izquierda, la internacional socialista, etc. No, los monos tienen eso como un instinto. Quieren un trato igualitario y a veces admiten la desigualdad en el trato por determinadas circunstancias y normas que se estudian científicamente. Veamos cómo es que los monos expresan esa pulsión por la justicia social. We give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now. Gets again a cucumber. She tests her rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Pueden ver en este trabajo del Max Planck cómo el monito no acepta el trato discriminatorio. Él está dando la misma piedra que su compañero de jaula. Y a él le dan un pepino mientras a su compañero le dan una uva. Eso arma un conflicto. Y es lo que pasa con todas los eventos de injusticia, de trato desigual que se dan en la sociedad de otros simios que somos los sapiens. Sobre esto hay una cantidad de materiales y tal vez es muy interesante para quienes tengan curiosidad sobre el tema leer el libro, está ya en castellano, de El Bonobo y los 10 mandamientos. Pasemos ya a la política más directamente. La comunicación antigua es hasta hace 3 años, buscaba siempre crear lo que llamábamos en Estados Unidos el soundbite. ¿Qué era esto? Un fragmento de discurso, un lema que concentraba información y la esencia del mensaje del candidato o del presidente en muy poquito tiempo. Entonces, pan, techo y empleo, la gente primero, palabras, sonidos. Sonidos que pretendían sintetizar las metas propuestas por los líderes. Propuestas de los líderes. Lo que importaban eran los líderes. La política era vertical. Yo fui a estudiar en la Argentina en la década del 70. Ingresé con entusiasmo a la juventud peronista. Y lo que decía Perón era lo que había que hacer. Pero el general era eso, el general. El líder a quien nadie podía cuestionar, que proponía metas, proponía cosas y los peronistas obedecíamos. Soy hijo de un dirigente velasquista y aquí experimenté lo que era el velasquismo. Velasco Ibarra era una especie de Dios que decía lo que le daba la gana y los velasquistas bajaban la cabeza. Había una frase, una cosa que resumía el pensamiento de Velasco. Peleaban con los adversarios y tenían campañas completamente controladas. La dirección de la campaña bajaba mensajes, bajaba elementos físicos que eran la campaña.
Eso, estoy sintetizando un curso que dura 80 horas en la George Washington, pero eso cambió en la última época, los últimos 4 o 5 años, a la política del meme drop. ¿Qué ocurrió? La gente con la red se volvió cada vez más independiente. La gente hace lo que le da la gana. La sociedad se volvió horizontal. Cuando yo era pequeño, le preguntaba algo a mi padre daba una respuesta y esa respuesta era inapelable. Cuando yo digo algo, cuando mi nieto me pregunta algo, me escucha, se conecta directamente con Dios y me dice, abuelo, eso no es cierto, el Google dice otra cosa. En las relaciones familiares. Entre profesores y estudiantes pasa algo semejante. Los estudiantes reverenciábamos a los maestros, ahora ya no tanto. Los feligreses a los curas, otro tanto. La sociedad toda se volvió horizontal y los electores ven líderes a los que no considera dioses. Por otro lado, quieren expresarse. Hasta hace poco tiempo, las campañas que nosotros hacíamos mismo eran verticales. Entonces, incluso usando la red, mandaba usted a los partidarios determinado material para que ellos lo repartan, lo reproduzcan. Crecientemente en los últimos años eso dejó de ser así. La gente quiere hacer lo que le da la gana, quiere participar, quiere inventar. Y ahí nace el concepto del meme drop, que es un elemento publicitario que tiene vida propia. Normalmente una pieza divertida que invita a que quienes la reciban no solo la repitan, sino que la alteren y desate la imaginación. Quienes estén en Ecuador recordarán la segunda vuelta de la campaña de Lasso, en que hubo 2 meme drops elaborados muy técnicamente que fueron centrales para esa campaña. Los zapatos rojos y después la frase esa de Andrés, no mientas otra vez. ¿Qué eran esas frases? No eran soundbites, no eran el resumen del pensamiento de Lasso. No. Eran elementos juguetones que se lanzaban al mundo y la gente reproducía, hacía memes, se reía, jugaba con eso. Entonces, elementos que tienen vida propia y que permiten que todos los lectores hagan lo que quieran. De hecho, con Zapatos Rojos y con Andrés, no mientas otra vez, hubo no menos de unas 10,000 personas que se metieron en el baile. Hicieron memes, hicieron chistes, hicieron bromas. Muchos de esos no tenían nada que ver con Lasso. Eran personas que vieron una oportunidad de divertirse y se metieron en la campaña. Pero este es un concepto distinto de hacer campaña. En Estados Unidos, quien la ha usado es Bernie Sanders, que es un político muy, muy joven, más allá de su edad física. El elemento central de comunicación de Sanders son meme drops que están generados por un profesor de la Universidad de Nueva York, que es un genio en esto. Cuando Bernie fue a la toma de posesión de Biden, asomó con esa facha estrafalaria, con una silla estrafalaria, en que se sentó de manera rara, y su sitio, que usó la silla de Bernie y la actitud de Bernie en la red, tuvo en pocos días 10 millones de visitas. Es una forma de comunicación nueva que se está armando, tiene muchas características técnicas, no es fácil de armar, porque claro, hay jóvenes que dicen, no, está buenísimo, yo voy a ayudarle a Keiko Fujimori y también hago un TikTok perfecto. No, tiene que haber una estrategia.
una concepción teórica de la campaña que le dé sentido al Nemetrop. Es un concepto complejo, difícil, que aparentemente es simplemente un juego liviano. Pero eso tiene que ver con las nuevas campañas, que se basan en la relación directa entre personas libres. Yo me comunico con otra persona a la que ubico a través de la red, y con otras, y con otras, y con otras. Esto tiene una serie de características que ha estudiado mucho Alex Pentland, complejas. Hace un año y un poco más hubo en Buenos Aires el Congreso Mundial de Terraplanistas, personas que creen que la Tierra es plana. Se reunieron gentes de 52 países. Hay un sentido de terraplanistas. Tienen sites en el internet, se alimentan de un montón de materiales idiotas que están en la red y están haciendo su lucha para demostrar que la Tierra es plana. Eso no habría sido posible hace años, porque entre que un loco ecuatoriano se tope con un loco colombiano que cree que la Tierra es plana, no había posibilidad, no había medios. Ahora, a través de la red, usted se comunica con 10, 20, sí, y el tema del algoritmo es algo que hay que estudiarlo en serio. Los algoritmos lo que hacen es conectarle a usted con semejantes en la red, con personas que no piensan, sienten cosas semejantes. Y entonces es posible crear todas estas comunidades horizontales que a veces son enormemente idiotas, a veces no, pero que se basan en la relación directa entre personas libres que no pasan ni por los partidos, ni por los candidatos, ni por las religiones, ni por nada. Son relaciones directas entre personas libres que movilizan a esa gente y que es un fenómeno muy nuevo. Yo creo que es probable que nuestro grupo sea el único que ha estado trabajando y desarrollando esto sistemáticamente en los últimos años. De suyo, el próximo libro que vamos a sacar con Santiago es ese, La política en la tercera revolución industrial. Es definitivo. Tener una estrategia que integre estos elementos. El juego tiene que ver mucho con esta comunicación que no se hace solo con palabras, que no explica. Nuestros abuelitos, los sinápsidos, si se ponían a explicar lo que pasa en su charquito, eran aplastados por los dinosaurios. Recogían información a gran velocidad y salían corriendo. Cuando nuestros antecesores veían en la selva un movimiento de ramas y veían el movimiento, decían, viene un león, y rajaban, y vivían. Si se ponían a razonar y a discutir, a ver, esta hoja se movió, pero por eso, el león les comía. No son procesos racionales. El mensaje y la comunicación humana en general, la comunicación que mueve al votante, no explica. No es un proceso racional. Comunica actitudes, comunica sensaciones, y usa elementos muy complejos. La palabra es un elemento, si usted quiere, sencillo. Usted puede mentir dando un discurso, usted puede mentir escribiendo un manifiesto. En este concierto polifónico en que hay sonidos, silencios, imágenes, actitudes, etc., es bastante más compleja la comunicación política. Tome en cuenta además que el elector está inmerso en un mar de mensajes. Porque antiguamente éramos bien desinformados. Algún mensaje les llegaba de algún vecino, de alguien más. Los estudios del comportamiento humano dicen que usted de una ciudad como Buenos Aires, como México, eventualmente como Quito, sale a la mañana de su casa, se expone a unos
4.000 estímulos publicitarios más o menos, entre 3.000 y 4.000 estímulos publicitarios, hasta que vuelve a su casa a la noche. ¿Qué son esos estímulos? Nombres de restaurantes, hojas, letreros, cosas que están en los buses, etc. Cuando vuelve a su casa, ¿qué es lo que recuerda de esos 4.000 estímulos? Normalmente nada, o tal vez 1 o 2 de los 4.000. El gran problema para quien está haciendo una campaña es lograr que su estímulo sea uno de los que recuerde el elector. Eso no ocurría antes. La gente no estaba comunicada. Los libros maravillosos de Eric Hobsbawm nos dicen que cuando llegaba una carta a una aldea, a un pequeño pueblo norteamericano, europeo, eso era motivo de un mes de fiestas. Una carta. Trae noticias de sitios lejanos. Era para hacer fiesta, maravilloso. 2 o 3 datos. Ahora usted recibe cientos de mensajes de un día, no una carta. Además, el mensaje se complica porque hay un teléfono dañado gigantesco. Antiguamente en las aulas hacíamos ese experimento y pedíamos a un alumno que le diga al oído al de al lado, y este al de al lado, y este al de al lado, un mensaje. Daba la vuelta a eso con 20 personas y cuando volvía al que inició el mensaje, eso había cambiado totalmente. Cuando una persona pasa el mensaje al de al lado, le devora un poquito. Porque termina diciendo otra cosa. El teléfono dañado actual es gigantesco. Son millones de personas que acceden a las redes, hacen lo que les da la gana, opinan como les da la gana, y el mensaje se altera. El gran desafío para nosotros como estudiosos de la política es averiguar qué es lo que comprende el receptor. No nos importa mucho lo que dice el emisor. Sí importa un poco. Aunque no diga algo muy idiota, está bien. Pero ¿qué es lo que comprende el receptor? ¿Qué es lo que el receptor reproduce? Eso es lo complejo. Sobre los debates podríamos hablar un curso entero, pero los debates también son solamente sensaciones. Tenemos candidatos que en nuestra forma de hacer campañas están siempre con la gente, siempre horizontales, siempre comunicándose con el candidato que antiguamente le hace la primera vuelta de lazo. Sabe lo que hay que hacer. Les dice a los ciudadanos, ustedes tienen que hacer esto. Yo soy serio, yo soy solemne. Eso no funciona. El que funciona es el candidato que está con la gente, que está mezclado con la gente. El candidato que dice, no soy yo, somos nosotros. Bernie Sanders. Podríamos hablar muy largo sobre esto, pero vamos al tema de la crisis. En esta sociedad horizontal, con tantas sociedades horizontales, la protesta cambió. La protesta en la sociedad industrial estaba conformada por movilizaciones que se organizaban por parte de instituciones, partidos, sindicatos, que luchaban por principios, por tesis, por programas. Las movilizaciones se planificaban, tenían dirigentes. Cada organización llevaba a sus militantes. Normalmente invocaban alguna ideología. Los líderes de las manifestaciones las manejaban, convocaban, disolvían. Yo recuerdo toda mi agitada juventud, me pasé en esas cosas. Entonces, cuando hicimos la gran movilización contra la invasión imperialista de Vietnam y nos venimos a pie de Ambato a Quito, era eso. Nos reunimos en la Casa del Obrero, partidos, sindicatos, organizaciones juveniles, y nosotros llevaríamos 50 compañeros de la marcha, perfecto, nosotros 80. Se tomaba lista cada organización, los suyos. Y usted sabía qué pretendían, quiénes eran los dirigentes, y desde el punto de vista del poder podía negociar o combatirles. Estos están organizando Telmo Hidalgo y 3 locos más. Puedo negociar o puedo combatirles.
Eso cambió completamente y con la pandemia se agudiza. La gente se angustia y se provocan movilizaciones que no están organizadas por políticos o países extranjeros. Es un error brutal de la derecha. Ustedes oirán a Piñera, a Iván Duque. No son críticas malas. Yo lo estimo mucho a Duque, es mi amigo. Pero ellos dicen, las movilizaciones que se hacen en Colombia, en Chile, están hechas por la extrema izquierda, los cubanos, Maduro, venezolanos. No, la Cuba que actuaba en la Guerra Fría se acabó. Ahora es un escombro que flota en el mar de los sargazos. Maduro no creo que sea capaz de organizar nada dentro de Venezuela, peor afuera. Evo cree que la hacía. La verdad es que nuestros países pesan muy poquito en Estados Unidos. No creo que a ningún presidente norteamericano se le ocurra mucho saber quién es Evo, quién es Lazo, quién es... No. Hay algo que es real y que los políticos están metiendo la cabeza en la arena como avestruces. La gente es la que se convoca por la red. La gente común. El conflicto, y esto viene desarrollándose desde hace rato, se inicia a veces por tonterías. En Chile empezó con 20 centavos de incremento en el subterráneo de Santiago, en Brasil por 20 centavos en los buses, el precio del diésel en Ecuador, en la disputa de octubre, la disputa de los chalecos amarillos en Francia, o el atropello a un vendedor ambulante de Túnez que desató ni más ni menos que la primavera árabe. Cayeron varios gobiernos por el maltrato de un tema tonto. Siempre se pasa de un conflicto local a una movilización amplia que desestabiliza gobiernos y arma un lío total. Insurrecciones sin ideología con una acumulación anárquica de demandas. Esos son los conflictos, las crisis contemporáneas. Cuando ya estalla la movilización, incorpora a muchos grupos que cuestionan a la sociedad. ¿Qué cuestionan? Cualquier cosa. Cuando empieza la movilización en Chile, y la hemos estudiado bastante a fondo, ahorita Informe Confidencial está haciendo encuestas en 3 países de América Latina para entender más de esto de las movilizaciones post-internet. Eran estudiantes que no estaban afectados por la suba del precio del ticket siquiera, que empezaron la protesta. Y después se unieron a eso cantidades de grupos de cualquier cosa, que luchan por las mujeres, por los homosexuales, por las focas o por lo que sea. Y finalmente, como resultado de la suba del subte, terminaron cambiando de constitución los chilenos. En Colombia pasó algo semejante con la reforma impositiva que intentó Iván Duque y que ha terminado en este quilombo que es incontrolable y difícil de manejar. Tuvimos la oportunidad de reunirnos varias veces con el equipo del presidente Macron y nos contaban lo complicado que era la cuestión en Francia. Estas movilizaciones de chalecos amarillos que no tienen una ideología, un liderazgo, y que sin embargo paralizan Francia. A todas estas movilizaciones espontáneas de la gente se incorporan lo que académicamente se llaman los black blocs, que saquean y destruyen bienes públicos y privados. Generalmente son personas marginales, muchas veces dicen que son anarquistas, tienen comportamientos y vestimentas semejantes en todo lado, tienen esa máscara sonriendo, y a ellos se unen también delincuentes comunes que medran del caos. Esta crisis en Chile, en Colombia, ha llevado a una crisis de la democracia representativa. Objetivamente, en Chile, los líderes lograron desviar la agresividad de la movilización hacia la petición de una reforma constitucional para derogar la constitución de Pinochet. Lo hemos discutido con oficiales chilenos, con políticos chilenos, y les decíamos,
Bueno, gran éxito el plebiscito, sí. Un gran éxito la elección de constituyentes, sí. Pero en Chile votó solamente el 40% del padrón. El 60% se abstuvo. Síntoma de que la gran protesta no se absolvía con el cambio de constitución. Al 60% de los chilenos les importa un carajo la constitución. Hay algo mucho más profundo y complejo, que es una rebelión contra el establishment que está en la gente. En Colombia, lo hemos discutido también con oficiales del gobierno colombiano, pasa lo mismo. De esa protesta inicial por la reforma impositiva, hemos pasado a una protesta universal que no se sabe en dónde termina. En Perú seguimos muy de cerca las elecciones. Tuvimos la oportunidad de hacer encuestas para algunos candidatos. La crisis de Perú es terminal. Se acabó la democracia, se acabaron las instituciones. Es un caos absoluto. La votación por Castillo y por Fujimori finalmente no son más que un rechazo a la política institucional. Es tremendamente complejo lo que ocurre en Perú. Y si las maniobras de la derecha para alterar el resultado final tienen éxito y llega a ganar Fujimori por 1000 votos a Castillo, van a la guerra civil. ¿De quiénes con quiénes? De los que están en contra del sistema con los otros. Del Perú de la montaña y del interior con el Perú de la costa, de las grandes ciudades de la costa. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que les enfrenta? Yo creo que hay un problema de identidad ahí importante. Hay una serie de problemas que van mucho más allá de la economía. Son mucho más complejos y mucho más subversivos de las subversiones que buscábamos los izquierdistas del siglo pasado. México es una sorpresa. Andrés Manuel logró ser quien orquestó la reacción contra los partidos. Morena, su partido, su movimiento, terminó siendo un movimiento en contra del PRI, del PAN y del PRD, que era su partido. La comunicación de Andrés Manuel es una comunicación extraordinariamente interesante. Acabamos de venir de México, estamos estudiando a fondo el tema ahí. Ecuador es un misterio. Tuvo una gran movilización indígena. Y no solo indígena, de desconfianza, de fastidio con la sociedad, con el establecimiento. El desarrollo electoral fue, por decirlo así, algo complejo. Y si el actual presidente no conduce las cosas de manera muy coherente con la segunda etapa de su campaña electoral, puede volver a estallar un lío acá. Yo me quedaría por ahí, creo que ya son 50 minutos y podríamos tener unos 10 minutos para las preguntas. No se te oye, Pablo. Ay, perdón, ahí sí. Muchísimas gracias, Jaime. Muy interesante la perspectiva y el análisis de lo que está sucediendo en estos pocos meses, en este año, fundamentalmente lo que ha venido sucediendo. Yo quisiera animarles a los participantes para que nos envíen sus preguntas sobre lo que ha expuesto Jaime, para mantener una conversación y poder ir develando algunos elementos. Tenemos una primera pregunta que nos dice: ¿cuánto tiempo cree que el socialismo durará en Perú de manera consecutiva? No sé cuándo llega el socialismo, ¿no? Hay un movimiento primitivo, feudal, que es de regresión total, que encabeza el profesor Castillo. Hay un movimiento desconcertante que no sé de dónde viene ni a dónde va, que maneja la señora Fujimori, pero socialismo no veo que exista en ningún lado. No creo que dure porque no ha llegado, ni va a llegar. El escenario descrito de la región es muy difícil. ¿Cuál es el camino
para reconciliar a las sociedades? Esa es una pregunta bien complicada, pero interesante. Hay una enorme producción de papers en las principales universidades del mundo acerca de la consecuencia del Internet en la psicología de la gente. La presencia permanente de los algoritmos que nos llevan a conectarnos con semejantes aparentemente está provocando una fanatización total. ¿Por qué? Porque cuando usted se conecta con Internet, automáticamente hay una serie de mecanismos que le van a conectar con otros que sienten o piensan cosas parecidas a las suyas. Si yo soy argentino, las redes me van a conectar enseguida con lo que llamaríamos macristas o contrarios al falangismo peronista. Si usted es falangista, le van a conectar enseguida con curas, con papas y gente así que creen en eso. Pero el problema es que cada uno de nosotros, al conectarse solamente con semejantes, termina concluyendo que hay una verdad, la mía y la de mis cuates. Y eso hace que sea cada vez más difícil una comprensión de la diversidad, del pensamiento del otro diverso, del respeto del otro porque es diverso. Ese es un fenómeno de la red que se está dando. Entonces, no se ve claro que vaya a cambiar ese tema. Por otro lado, como dijo el filósofo marxista francés André Gorz, la pobreza no es más que la bronca que usted tiene cuando ve que otros tienen bienes que usted no tiene. Eso es la pobreza. No hay duda de que las personas de recursos económicos modestos actuales viven mejor de lo que yo vivía en una familia rica de hace 60 años. Viven mejor, pero se sienten muy pobres, porque hay más distancia entre ellos y lo que tienen los ricos. El Internet produjo un fenómeno más que complicó las cosas, y es que globalizó la distancia. Antes el pobre se comparaba con el rico del barrio, y había distancia, pero no tanto. Ahora el pobre de cualquier país del mundo ve la casa de Michael Jackson y dice, ¿por qué no tengo yo esa? Entonces la sensación de pobreza se agudizó de una manera brutal. Eso ayuda a fomentar el conflicto. Hay distintos elementos que harían pensar que los conflictos tienden a fortalecerse y también creo yo que la pandemia nos permitió ver que los dirigentes del mundo eran demasiado poco preparados para esto. La educación antigua nos preparó para memorizar y para afrontar cosas repetitivas. He tenido la suerte de estar con Kurt Kurzweil en algunos seminarios y él dice, la educación moderna debe preparar para que la gente afronte lo impensable. ¿Por qué? Porque el niño ecuatoriano o argentino que ingresa ahora a la escuela, cuando egrese de la universidad se va a topar con un mundo en el que desaparecieron el 70% de las ocupaciones actuales. Entonces, ¿para qué se prepara? Para lo impredecible. Cuando papá me metió en el Borja 2, ya tenía decidido que yo sería abogado de sus empresas, entonces, Borja 2, San Gabriel, Católica, Derecho, perfecto. Podía prever con 18 años que yo sería abogado porque habría abogados cuando yo egrese. Quien trabaja ahora en programación termina trabajando en algo que no era pensable cuando él entró a la escuela. La sociedad se acelera, la revolución industrial, la tercera, se acelera y todas las ocupaciones, todas las cosas cambian a tal velocidad que es difícil que con una educación tradicional la gente pueda afrontar el futuro. Estamos realmente a la puerta de una sociedad complicada porque ni bien se estaba instalando la tercera revolución industrial, ya se está instalando a gran velocidad la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas.
de la robótica. Lo predecible es que, para quienes nos formamos con el pensamiento marxista cuando éramos pibes, es desconcertante, pero el proletariado va a desaparecer totalmente en 10 años. Cuando yo era pibe pensaba que el proletariado era el futuro de la historia. No, ya desaparece. Actualmente hay más robots que seres humanos trabajando en las fábricas europeas. Y en 10 años habrán desaparecido. Los camiones serán manejados por robots, los barcos también, los aviones también. Todas las actividades repetitivas van a ser manejadas por máquinas. ¿Qué vamos a hacer los seres humanos en esa nueva sociedad? Eso es lo que hay que pensar. No está todavía muy claro. ¿Y cómo van a ser los políticos de esa nueva sociedad? O sea, yo creo que en 6, 7 años más empezará la lucha por los plenos derechos de los robots inteligentes que ya son humanos ahorita. ¿Por qué no votan? El siguiente punto será ese, integrar los derechos políticos de los robots. O sea, estamos realmente en eso. No es una exageración. Un empresario privado de Silicon Valley, el dueño de Tesla, está con su empresa privada haciendo estudios que son maravillosos. Por lo demás, yo soy muy aficionado a estas cosas. Para, ¿cómo se llama esto? Terraficar Marte. El señor dueño de Tesla quiere convertirle a Marte en algo semejante a la Tierra y tiene programado y hay presupuestado mandar 1000 naves de su empresa privada a Marte de aquí al 2040. Eso es así. Los camiones sin chofer que se hacen en el Silicon Valley chino, que se hacen en Estados Unidos, se están armando ya. Hay miles de camiones sin chofer, miles de taxis sin chofer. O sea, estamos en un cambio tecnológico tan brutal que una de las obligaciones de quienes pensamos en política debería ser cuestionarnos para que ese gran cambio, que tiene cosas maravillosas, no le haga pelota al ser humano también. Porque si, como es predecible, el 70% de las actividades actuales van a desaparecer, va a quedar en la desocupación medio mundo. ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Cómo va a ser esa nueva sociedad? En fin, hay una serie de temas para plantearse sobre el tema. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, si lo que cuenta es llegar a las emociones y los sentimientos de los electores, ¿usted considera que se debe hacer énfasis en lo emotivo del electorado y en los aspectos culturales distintos de cada región que los candidatos deben tomar en cuenta? A su vez, esto significaría que los pueblos latinoamericanos aún tienen poca cultura política. No. A ver, la primera parte sí. Sin duda hay que tomar en cuenta las formas culturales de las regiones y de los países. Yo creo que hemos vivido una dictadura occidental absurda. Pensar que los Estados Unidos pueden, entre comillas, civilizar a los islámicos y democratizarles a patadas es una tontería. Todos estos cipayos que trabajan con Estados Unidos en Afganistán y en Irak van a ser ahorcados en cuanto se vayan los gringos, como le pasó a Ngo Dinh Diem en Vietnam. Usted no puede volver a los occidentales a patadas. El mundo islámico es el mundo islámico. Tienen sus formas de ver, sus principios. Y ahí viene una contradicción muy fuerte entre si hay principios universales y el respeto a las culturas. Yo soy muy partidario del respeto a las culturas, pero me inscribo en cada cadena de mails que hay para evitar que ejecuten a una mujer en un país islámico por razones sexuales. Yo no estoy de acuerdo con que le revienten la cabeza a pedradas a una mujer porque ha sido adúltera. Y cuando pasa eso, hay una red de chiflados en la que estoy yo también, enseguida recogemos filas, ¿cómo es posible? Y mandamos al gobierno de Sudán, al gobierno de Arabia, que protestamos. Sí, yo hago eso también. Pero es contrario a su cultura también. O sea, es muy complicado eso. A nivel cultural, eso es importantísimo. Yo creo que
Tal vez, en el caso ecuatoriano, uno de los principales problemas que nunca hemos terminado de comprender, porque todos somos regionalistas, es la oposición entre la cultura costeña y la cultura serrana. Finalmente, son dos formas distintas de ver el mundo que se complican porque nuestro país está en la línea ecuatorial y no tiene estaciones. Cuando yo vivo en Argentina, durante 3 meses hace frío, tengo una ropa, una comida, 3 meses hace calor, todo va cambiando. Aquí estamos congelados. Los quiteños vivimos en la primavera siempre. Nos vestimos con la misma ropa siempre. Comemos lo mismo siempre. Los costeños hacen lo suyo. Comen, viven de otra manera. Y tenemos formas de ser enormemente distintas. Lo que para el costeño es franqueza, para el serrano es patanería. Son códigos de comunicación muy complejos que no logramos incorporar y que mientras eso no se incorpora el país no va a poder funcionar en paz tampoco. Yo creo que deberíamos lograr, aunque eso sea contrario a la tendencia general de la cultura del Internet, lograr una auténtica mentalidad pluralista en la cual yo cuando me relaciono con una persona de la costa no siento que le soporto. Siento que siendo distinto aporta cosas que yo no puedo aportar porque soy serrano, o un cuencano, o un esmeraldeño. Peor ya con otros países. Yo creo que no hay países más diversos que México y Argentina, que son los dos países en los que yo vivo normalmente. No tienen nada que ver, son realidades completamente distintas. Y a veces simplemente algunos hablan de la patria grande como si fuera una cosa. No es así. Es bien complicado. Tratar de entender un país es difícil. Yo me dedico mucho a eso. He estado este año estudiando mucho Perú. Y no es fácil. No es fácil. Hay que entender la cultura de la montaña, que me es más fácil porque soy un andino de montaña, la cultura limeña, y entender por qué un país en el que, según las encuestas que hemos hecho, el 90% dice que el principal problema del país es la corrupción y que nunca votarían por un corrupto. Bueno, terminan votando masivamente por dos personajes que no digo que sean corruptos, pero digo que la gente les cree corruptos. Castillo es de un partido, de un señor que está recontraprocesado y demás, y Keiko no es un modelo de honestidad según la gente. Entonces, como vos decís, nunca votaría por un corrupto y todos votan por gentes a las que creen corruptas, sea o no cierto. O sea, son contradicciones que hay que tratar de analizar comprendiendo las realidades culturales de cada país y de cada zona. Para ir terminando, dos últimas preguntas. Una dice, ¿el uso de las redes sociales se puede tomar como punto de partida para palpar lo que quiere el ciudadano común que no le interesa nada más que sus problemas? No. El tema de qué le interesa al ciudadano común es complejo. Solamente sus problemas. Sí, pero ¿qué problemas? Una de las sociedades más organizadas de manera corporativa en el mundo fue Líbano, hasta hace 2 años. Después de tantas guerras, en algún momento llegó a existir un enorme número de grupos armados, de ejércitos internos, griegos ortodoxos, chiitas, sunitas, drusos, etcétera, 17 ejércitos. Llegaron a la paz. Ya, armemos las cosas en orden. El presidente del país es maronita, el presidente del Congreso es chiita, el ministro tal, perfecto. Iglesias y partidos se pusieron de acuerdo y el país funcionó ordenadamente durante décadas. Hasta que el gobierno atentó contra algo que no se dio cuenta que era un derecho central de la gente, las llamadas de WhatsApp. El gobierno de Líbano puso un impuesto a las llamadas de WhatsApp y volaron por los aires chiitas, drusos, curas, políticos, todo. Y el país ha entrado en un estado de caos de difícil superación. La demanda de la gente es que sean miembros del gobierno personas que no tienen nada que ver con ningún partido ni con ninguna iglesia. Lo cual es absurdo. O sea, no puedes tener un gobierno de
tipos que no sepan nada de política. Pero es la reacción de la gente. Ahora dices vos, ¿por qué se armó este quilombo? Por el impuesto al WhatsApp. ¿Era esta una de las demandas más importantes del país? Pues se ve que sí. Entonces, esto de cuál es la demanda más importante es complejo. Acabo de volver de México, he vivido mucho en ese país. Es muy complejo de entender también eso. La violencia de la política mexicana es impresionante. En esta última elección fueron asesinados 96 candidatos. Y eso pasa en todas las elecciones, 80, 90 asesinados. Eso pasa solo en México. Si aquí en Ecuador llegan a matar a 80 candidatos, todos huimos a las Galápagos aterrados. Pero son culturas distintas. Al mismo tiempo uno tiene que decir que no hay cultura más cortés y suave que la mexicana. O sea, la forma en que te tratan los mexicanos es impresionante. Si yo te invito a mi casa a cenar, no te digo vení a mi casa, sino esta noche le espero en su casa. Porque en idioma mexicano siempre te dicen que la casa del mexicano es tu casa. Es todo muy gentil, es todo muy bondadoso, es todo muy amable, pero hay muchos muertos. Los argentinos son enormemente salvajes en el trato, enormemente primitivos, se gritan, se insultan, se enjuician, pero nunca se golpean. Y menos se matan. Cuando pasamos de la ciudad de Buenos Aires a hacer la campaña en la provincia con Santiago, un líder nos dijo, tengan cuidado porque acá sí hay violencia en la provincia. Ve, hay violencia porque gritan un poco más. Nosotros venimos de México en donde con frecuencia se mueren las gentes en la campaña. Pues no nos asusta que griten en la provincia. Son culturas distintas. Otro país que a mí me fascina y tiene otra forma de hacer es Paraguay. Un país maravilloso con otras culturas. Entonces, distintas culturas, sí. Regionales, sí. Hay que respetarlas, sin ninguna duda. Pero eso es parte de la riqueza de la América Latina. No puedes uniformar al mundo. Hay que tratar de entender cómo los distintos podemos vivir de manera armoniosa en un mismo país. Bien, y para finalizar, dice, usted se refiere a la estrategia necesaria que toda campaña debe tener. Esto es un punto clave dentro de la comunicación política, ya que en nuestra sociedad es muy común oír, mi hijo que sabe de redes va a hacer la campaña. ¿Cómo posicionar la importancia de la comunicación estratégica en el ámbito político? Esa es una tarea descomunal. Yo trabajo en esto ya casi 40 años. Y sí, hace pocos años, hablando con un candidato presidencial de Brasil, un país grande, pretendía que le demos unas ideas. Me decía eso. No, el novio de mi hija va a encargarse de todo lo que es redes. Fíjate que él tiene página en Facebook. Y, no, pues imagínate, Facebook. ¿Y a vos qué te importa? Le digo, hay que contratar a alguien que sepa del tema. Es como que me digas que tu hijo es un gran escritor porque lee el periódico. Pero los políticos son enormemente primitivos en su inmensa mayoría. En su inmensa mayoría. El concepto concreto de estrategia casi no lo entiende nadie. La estrategia no es más que el plan general de la campaña que se hace a partir de la investigación. Yo desde hace muchos años soy profesor de estrategia política en la Universidad George Washington y he dado muchas vueltas sobre eso. Me formé originalmente cerca de Joseph Napolitan, el mayor estratega de la historia. Pero el político no funciona así. En estos días hemos tenido contacto con muchos políticos de distintos lados. Un político muy importante, con una formación intelectual sofisticada, habló con Santiago y conmigo en el Zoom. Me dice, vean, dijimos, mira, hay que hacer investigación, hay que analizar la estrategia. ¿Y por qué no más bien me hacen unos 2 buenos spots? ¿Spots sobre qué? No sé, pues ustedes son los genios, hagan. No es así. O sea, hay que analizar qué es lo que vos querés hacer con tu país, a dónde vas,
qué piensa la gente, qué siente la gente. ¿Tú ves? No, pero eso ya tienen ustedes en la cabeza. Pues hagan nomás los spots. Eso, si quienes doy en esta charla lo saben, se caerían de espaldas. Es un tipo famosísimo, importantísimo y muy intelectual. Candidato a presidente de otro país. ¿Creen que es cuestión de hacer un buen spot? ¿Creen que es cuestión de ahora contratar a un Wambra que sepa bien hacer el TikTok y hace un tiempo que sepa manejar bien el Snapchat? No, hay que tener un plan. ¿A dónde vas? ¿Por qué vas a ese lado? ¿Qué es lo que te hace daño? ¿Qué es lo que te hace mal? ¿Qué es lo que te hace bien en tu comunicación? Y sobre todo, cómo comunicar, porque las palabras no sirven para mucho. O sea, si el candidato asoma rodeado de gente rica y de uniformados y de fanfarria, está diciendo soy oligarca, aunque no lo diga con la voz. La comunicación de Lasso en la segunda vuelta fue un ejemplo descomunal de comunicación moderna. ¿Por qué Lasso hace una biografía en quichua? Si en la práctica en el país nadie habla quichua. Quichua hablantes hay 3%. Es un efecto de imagen. Es decir, a mí me importan los indios. Es decir, a mí me importan los pobres. Pero si tú dices, a mí me importan los pobres, nadie te cree. Si realizas acciones que comuniquen fuertemente eso al corazón de la gente, es posible que la gente te crea. Entonces, es muy complejo el tema de la comunicación. Hay que estudiarlo. Yo creo que no hay muchos sitios en donde estudiar esta cosa. Hay muchos charlatanes. En nuestra profesión, si tú te topas con alguien que dice, yo puse 10 presidentes de América Latina, es un mentiroso, échale a la basura y listos. Yo me he topado con tipos que dicen que han puesto 20 presidentes. ¿A qué horas? Si para trabajar en un país necesitas estudiarlo en serio y estudiar requiere mucho tiempo. En un seminario en el que asistíamos con Santiago Nieto hace años, un consultor de otro país, ni argentino ni ecuatoriano, dijo a los asistentes, cierto, acabo de ganar la elección para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri. Si quieren a la tarde les cuento la campaña. Mauricio, Santiago y yo hemos sido personas extremadamente cercanas. El señor nunca le conoció a Mauricio y quería dar una charla para contar cómo hizo la campaña. O sea, el nivel de charlatanería en nuestra profesión también es bastante importante y normalmente se lo detecta por los excesos. Alguien que ha hecho demasiadas cosas normalmente no ha hecho nada. Pero bueno, podríamos seguir hablando indefinidamente, ya nos hemos pasado del tiempo. Gracias por el espacio y gracias por la conversación. Muchas gracias, Jaime. Ha sido un placer y siempre es muy pedagógico aprender de las experiencias fundamentalmente y de todo el conocimiento. Y agradecerles a ustedes por acompañarnos y recordarles que el día de mañana estamos a las 10 de la mañana con Nieves Lagares y el cierre de nuestro seminario. Y como siempre, fruto de todas estas conversaciones, ustedes luego tendrán un libro que se produce con las participaciones de los panelistas y de otros expertos o investigadores en estos temas. Muchísimas gracias, una buena noche y que tengan muchísima salud. Muchas gracias, Jaime, y mucha salud. Gracias, hasta luego.